La Catedral de Notre Dame o Nuestra Señora de París representa el estilo gótico francés en todo su esplendor. Comenzó a construirse hacia el año 1163 y desde entonces es una referencia fundamental de la cultura occidental. Por ello, esta catedral forma parte del Catálogo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tras más de 850 años de existencia, Notre Dame de París persiste como un espacio vivo. Sus funciones espirituales permanecen intactas y al mismo tiempo recibe cada año un promedio de 20 millones de visitantes. Además de su increíble fachada, existe gente que se detiene a descubrir qué se esconde detrás de aquella señora de piedra, como muchos la llaman. La Catedral de París se construyó en medio de calles estrechas y muchas viviendas, nada que ver con el espacio abierto que hoy se rodea. Cualquier mortal que se asomara a la puerta de su casa antes del siglo XIX sentiría de inmediato la incontestable grandiosidad de aquella construcción, llena de símbolos, leyendas e historias. Por ende, la primera característica resaltante de esta obra es su monumentalidad y su poder simbólico. No es de extrañar la profusión de detalles singulares de cada tramo, incluso aquellos inaccesibles o sin propósito definido. Aquella generación no le importaba que el ojo humano los viera, aquellos detalles, apenas importaba lo que viera el Eterno. La mentalidad de sus constructores fue esta: darle toda la dignidad a la obra como ofrenda a Dios. Por eso, el arte gótico es una oración de piedra. La oración comienza desde que se hace dedicada la catedral a la Virgen María, o Notre Dame, lo que significa Nuestra Señora en francés. El culto mariano alcanzaba por aquellos años su punto más alto. María, la Madre de Dios, encontraba resonancia en una sociedad en la que era mujer, cada vez más sola, a causa de las cruzadas, se involucraba en la espiritualidad de un mundo diferente. Esto coincidía con el nacimiento del humanismo teológico, que abría paso a la preocupación de un Dios más próximo y a la reivindicación del mundo sensible, mejor conocido como la creación, como expansión de la luz divina. La oración se expresa tanto en los nuevos recursos arquitectónicos que buscaban luz y altura como en las artes plásticas integradas al edificio, bóvedas de crucería, contrafuertes, arbotantes, creados justamente para Notre Dame. Vitrales y rosetones se unieron al poder de un arte cada vez más naturalista, que hizo posible expresar la fe renovada del pueblo hacia su Dios. La nave principal tiene un total de 127 metros de largo y 48 metros de ancho. Se distingue una nueva y principal, 4 laterales para un total de 5 naves y una superficie total de 5.500 metros cuadrados. La fachada occidental de Notre Dame se compone básicamente de 3 secciones horizontales. En su base, 3 pórticos preparan la entrada de los fieles a un espacio interior absolutamente subyugante. Los 3 pórticos, aunque semejantes, son diferentes en los procesos de creación, las dimensiones y los temas, tales como se expresa en los tímpanos respectivos. El primer tímpano, el que está consagrado a Santa Ana, Madre de María, gran parte del tímpano no es original, sino que fue recuperado de otra iglesia y reutilizado. La Virgen María luce rígida en su tronco como en el niño. En la franja del medio se observa la representación de la Virgen María, la vida, y en el inferior la representación de Santa Ana y San Joaquín. Las historias de Santa Ana y de San Joaquín, al igual que la infancia de María, se documentan entonces a la luz de los evangelios apócrifos. El pórtico central está dedicado al juicio final. Cristo como juez preside el tímpano en la franja superior, flanqueado por 2 ángeles a cada lado, y al lado de estos San Juan, a su derecha, y la Virgen María a su izquierda. En la franja del medio se puede ver a los elegidos que llevan una corona, al lado contrario a los condenados. En el centro de la franja el arcángel San Miguel porta la balanza de la justicia, mientras un demonio intenta inclinarla a su favor. La franja inferior representa la resurrección de los muertos en el final de los tiempos y fue construida en el siglo XIX. Tímpano de Nuestra Señora, o mejor conocido como Pórtico de Nuestra Señora.
Esta sección sufrió importantes mutilaciones durante la Revolución Francesa y tuvo que ser restaurada en el siglo XIX. La puerta está dedicada a la Virgen María. Es presidida por la escena de la coronación de la Virgen en la franja superior. En la franja del medio se representa la dormición de María, quien yace una cama acompañada de todos los apóstoles, mientras los ángeles elevan su alma y su cuerpo al cielo. Los patriarcas que sostienen o custodian un baldaquín con el arca de la alianza y las tablas de la ley. En el parteluz aparece la Virgen María con el Santo Niño en los brazos. En las jambas, varios personajes como reyes o patriarcas. Galería de los Reyes. La Galería de los Reyes, situada en la sección media de la franja occidental, fue elevada a la Edad Media y representa un grupo escultórico de 28 figuras reales de Judea e Israel. La Galería de los Reyes, al igual que la parte de los pórticos, sufrió importantes destrucciones en tiempos de la Revolución Francesa, ya que los revolucionarios pensaban que los personajes eran los reyes de Francia. Leduc incorporó su rostro en algunos de los retratos de los reyes. Por otro lado, valiéndose de imaginación o con base en la fantasía romántica del siglo XIX, el arquitecto adoptó los restos de las galerías de las gárgolas a figuras monstruosas y fantásticas. La puerta roja es una puerta usada en Notre Dame para facilitar el paso a los religiosos del claustro hacia la iglesia, y particularmente hacia el área del coro, a fin de celebrar los maitines en horas de la madrugada. Fue construida en el siglo XVIII y está coronada por un complejo de gabletes, ya que su uso es interno. La puerta es más pequeña que las demás y el tímpano más simple. Aguja del techo. Siglo XIX. El techo de Notre Dame se encuentra sostenido por un armazón de madera que recibe el nombre de El Bosque de Notre Dame. La razón de este nombre se halla no solo en los numerosos de las vigas, sino en que cada una de ellas fue un árbol de roble entero, muchos de ellos con cientos de años de vida. Sobre el techo de la Catedral de Notre Dame destaca la aguja. Esta aguja fue añadida en el siglo XIX por Leduc en sustitución de una antigua aguja tipo campanario, que había sido colocada hacia el año 1250, pero fue desmantelada a fines del siglo XVIII. A la izquierda podemos ver el detalle del grupo escultórico de bronce, los 12 apóstoles, en el techo. Leduc produjo una serie de estatuas de bronce a los 12 apóstoles, quienes vigilan la ciudad desde el alto. Uno de ellos, Santo Tomás, sería el mismo Leduc, quien de espaldas a París vigila la aguja. De esta manera, Leduc se convirtió a sí mismo un custodio inmortal del edificio sagrado. Se despliega un techo resuelto con bóvedas de crucería, que se forman al cruzar dos arcos apuntados. Las nervaduras de estas bóvedas distribuyen el paso hacia los pilares. Gracias a esta técnica arquitectónica, lograron eliminarse los muros pesados y abrirse vanos en ellos para crear ventanas para un efecto celestial. En la fotografía anterior puede notarse los 3 niveles de alzado de la catedral, en una época en la que la única fuente de iluminación interior provenía del fuego. Uno de los elementos característicos de Notre Dame son sus hermosos rosetones, presentes en la fachada occidental, en la fachada norte y sur. El norte estaría dedicado a la Virgen María y el sur estaría dedicado a Jesucristo. El arte litúrgico y decorativo. Tablas policromadas de la juba adyacente al coro. En el arte gótico, escultura y pintura están al servicio de la arquitectura y aunque carezcan de una función litúrgica, siempre tienen una función educativa y propagandística. Dentro del conjunto de Notre Dame destaca una jube, es decir, una especie de muro que rodea el coro y lo enmarca dentro de la planta. La jube está decorada con tallas de madera policromadas que relatan diferentes ciclos de la vida de Jesús. Fue elaborada en 1300 y 1318. En ella se representan las escenas posteriores a la resurrección, un tema menos desarrollado en la iconografía de aquella época de los anteriores. Fue elaborada entre 1344 y 1351. Hablamos casi de 2 siglos de trabajo infatigable. Generaciones enteras que vivieron al servicio de esta magnífica obra, sin mayor interés que dejar el testimonio de su fe inscrito en la piedra. De eso se trata justamente el arte gótico,
una ofrenda literalmente elevada al cielo. Tras la cristianización de Europa, se construyó también una iglesia románica, conocida como Saint-Étienne. Pero con el cambio de la cultura que hizo posible la formación de ciudades, pronto apareció el interés por construir la iglesia acorde a los nuevos tiempos. Esta sería la Catedral Gótica, la Catedral de Notre Dame. El proyecto fue impulsado por el obispo durante el reinado de Luis VII. Comentó que con el apoyo del rey y la participación económica de todas las clases sociales de París, gracias a la cual él trabajó, no sufrió interrupciones. Se inspiró como era un propio de la época. Algunos datos que no sabías. La Catedral de Notre Dame de París encierra reliquias veneradas por nosotros los católicos, un órgano de notables dimensiones y numerosas obras de arte. En los saqueos y pillajes que tuvieron lugar durante la Revolución Francesa, así como en los motines de 1831, esta joya del gótico perdió una parte de sus obras maestras, su tesoro litúrgico, que era uno de los más ricos de Francia. Algunas reliquias, la Santa Corona de Espinas, es parte de las reliquias de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo y se encontraba resguardada en una de las capillas al interior de la catedral. Está compuesta con un círculo de juncos aglutinados en haces y unidos por hilos de oro de un diámetro de 21 centímetros, en el que se encontraban las espinas. Esta reliquia se salvó este lunes 15 de abril, al igual que la túnica de San Luis, uno de los reyes más famosos de Francia, que también se conservaba en la catedral. Además de la Santa Corona de Notre Dame, conserva otras dos reliquias de la Pasión de Cristo, un pedazo de la cruz y un fragmento de un clavo. El gran órgano entre los tres órganos de Notre Dame, el gran órgano con sus 5 teclados, sus 109 juegos y sus casi 8.000 tubos, es el más sobresaliente, construido a partir del siglo XV. El órgano se fue reforzando progresivamente hasta alcanzar su tamaño actual en el siglo XVIII.